Cuando una mujer de 73 años recibe las llaves de una propiedad que nunca supo que existía, en manos de un abogado que apenas puede sostener su mirada, no imagina que al cruzar esa puerta, todo lo que creyó conocer sobre el hombre, con quien compartió medio siglo de vida, se derrumbará como castillo de naipes. Pero a veces la verdad llega tarde, envuelta en polvo y silencio, esperando en los rincones de una casa abandonada. Antes de continuar con esta historia que cambiará tu perspectiva sobre el amor y los secretos que guardamos, cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esto? ¿Y qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber quién está del otro lado, acompañándome en este relato que, te lo aseguro, no te dejará indiferente. Elena Morales ajustó el chal negro sobre sus hombros mientras el viento de marzo se colaba por las rendijas de su abrigo gastado. Sus dedos, nudosos por la artritis, temblaban ligeramente al sostener el sobremanila que el abogado Ramírez le había entregado hacía apenas una hora. En la oficina, con sus paredes color beige y ese olor a papel viejo y café recalentado, las palabras del hombre habían sonado lejanas, casi irreales. Su esposo dejó esta propiedad a su nombre, señora Morales, una casa en las afueras de la ciudad. Según los documentos, la adquirió hace 25 años. 25 años, un cuarto de siglo guardando un secreto. Elena había parpadeado, confundida, buscando en su memoria algún indicio, alguna conversación olvidada que pudiera darle sentido a aquello. Pero no había nada, solo el vacío que Roberto había dejado 3 semanas atrás, cuando su corazón decidió que ya era suficiente, en medio de la noche, sin avisos, sin despedidas. Ahora estaba allí, frente a una verja oxidada que chirriaba con cada ráfaga de viento. La dirección del sobre coincidía con el número pintado en un buzón torcido. Calle Los Aromos 847, un nombre que nunca había escuchado en boca de su esposo, un lugar que no aparecía en ninguna de sus conversaciones sobre el futuro, sobre la jubilación, sobre los sueños que alguna vez compartieron en la intimidad de su pequeño departamento del centro. La casa se alzaba al final de un camino de tierra, rodeada de maleza que había crecido sin control. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, y la pintura de las paredes, que alguna vez debió ser blanca, ahora mostraba un tono grisáceo, manchado por la humedad y el tiempo. Las tejas del techo estaban desplazadas, algunas rotas, y en el jardín delantero, lo que quedaba de un rosal silvestre, se aferraba a la vida entre cardos y hierba seca. Elena sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Sus piernas, que últimamente le pesaban como si cargaran con el mundo entero, se negaban a avanzar. Apretó el sobre contra su pecho y por un momento consideró dar media vuelta, regresar al autobús que la había dejado en la esquina, volver a su departamento donde todo era conocido y seguro, donde los recuerdos de Roberto eran amables y no venían acompañados de interrogantes que dolían más que su ausencia. Pero algo la empujó hacia adelante. Quizás la necesidad de entender, quizás la rabia silenciosa que comenzaba a crecer en algún lugar de su pecho, quizás simplemente el instinto de una mujer que había pasado toda su vida resolviendo problemas, limpiando desastres, encontrando sentido donde solo había caos. La llave era antigua, pesada, con esas formas elaboradas que ya no se hacen. Elena la introdujo en la cerradura con manos temblorosas. El mecanismo resistió al principio, oxidado por años de abandono, pero finalmente cedió con un chasquido que resonó en el silencio de la tarde. La puerta se abrió hacia adentro con un gemido prolongado, como si la casa misma protestara por ser perturbada. Una bocanada de aire viciado salió a su encuentro, cargado con el olor a humedad, a encierro, a tiempo detenido. Elena dio un paso hacia adelante, cruzando el umbral, y sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la penumbra. Y entonces lo vio. Y el mundo se detuvo. La sala no estaba vacía. No era el cascarón abandonado que había esperado encontrar. Las paredes estaban cubiertas, cada centímetro de ellas, con fotografías, cientos, quizás miles de fotografías, pero no eran fotografías de ella. No eran imágenes de su matrimonio, de sus vacaciones escasas, de las navidades en familia. Eran fotografías de niños.
Elena sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Se aferró al marco de la puerta, la respiración entrecortada, mientras sus ojos recorrían aquella galería imposible. Niños de todas las edades, bebés en cunas, pequeños dando sus primeros pasos, niños en uniformes escolares, adolescentes sonriendo a la cámara, algunos en blanco y negro, descoloridos por el tiempo, otros más recientes, a color, con esa calidad digital de las últimas décadas. Pero había algo más. En cada fotografía, escrita con la letra cuidadosa de Roberto, había una fecha y un nombre. María Elena, 3 años, 1982. Pen Carlos Andrés, primer día de escuela, 1995. Seven, Sofía, su primera comunión, 2003. Pen. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena sin que ella pudiera controlarlas. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de procesar lo que veía, de encontrarle sentido a aquella revelación que la partía por la mitad. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Por qué Roberto tenía sus fotografías? ¿Por qué nunca le había dicho nada? Avanzó despacio hacia el interior, cada paso una agonía, cada respiración un esfuerzo consciente. En la pared del fondo había algo más. Un mapa grande de la ciudad, cubierto con alfileres de colores, líneas dibujadas con marcador, conectando puntos, direcciones anotadas en los márgenes. Y sobre una mesa antigua, cubierta de polvo, había cajas de cartón, etiquetadas por años. Elena se acercó con el corazón martilleándole en el pecho. Con dedos temblorosos, abrió la primera. Dentro había más fotografías, pero también documentos, certificados de nacimiento, reportes médicos, recortes de periódico. Tomó uno de los recortes. El papel era amarillento, quebradizo. La fecha en la esquina superior decía 15 de agosto de 1980, y el titular la golpeó como un puño en el estómago. Bebé abandonado en las puertas del hospital central. Las autoridades buscan a los padres. Elena dejó caer el recorte. Sus manos buscaron el respaldo de una silla para sostenerse. La habitación giraba a su alrededor. 44 años de matrimonio. 44 años durmiendo al lado de un hombre. 44 años compartiendo desayunos, cuentas de banco, preocupaciones, alegrías diminutas. Y nunca, ni una sola vez, Roberto había mencionado nada de esto. ¿Quién eras tú?, susurró al vacío. Su voz sonó extraña, rota, irreconocible para sus propios oídos. Se dejó caer en la silla, el polvo levantándose en pequeñas nubes alrededor de ella. La luz que se filtraba por las rendijas de las ventanas tapiadas creaba líneas doradas en la penumbra, iluminando las partículas que flotaban en el aire. Elena cerró los ojos, pero las imágenes seguían allí, grabadas en su retina. Los rostros de esos niños, la letra de Roberto, las fechas que abarcaban décadas. Respiró hondo, tratando de calmarse, tratando de pensar. Había venido buscando respuestas sobre una propiedad misteriosa. En cambio, había encontrado un abismo que amenazaba con tragarla entera. Abrió los ojos y volvió a mirar las cajas. Había al menos 20, todas etiquetadas meticulosamente. 19791985, 19861990, extensión 1991, 1995, y así sucesivamente, hasta 2023, Bento, el año anterior a la muerte de Roberto. Con manos que apenas le respondían, Elena sacó su teléfono. La pantalla parpadeó con su torpeza. Solo tenía el número de su hija, Claudia. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. ¿Qué le diría? ¿Cómo explicarle esto cuando ella misma no lo entendía? Finalmente, guardó el teléfono. No. Primero necesitaba saber qué era todo esto. Necesitaba entender antes de destrozar también la imagen que su hija tenía de su padre. Se puso de pie con esfuerzo. Sus 73 años se sentían como 100 en ese momento. Caminó hacia la pared más cercana, donde las fotografías formaban un collage que subía hasta el techo. Extendió la mano y tocó una de ellas con la punta de los dedos. Un niño de unos 5 años, con una sonrisa desdentada, abrazando a un perro. En la parte inferior, la letra de Roberto. Miguel Ángel, 5 años,
finalmente adoptado. Familia González, 1989 t. Adoptado. La palabra resonó en su mente como un eco. Elena pasó a la siguiente fotografía. Una niña con coletas, uniforme escolar azul, Valeria, 7 años, adoptada por familia Ruiz, 1992. Sus ojos recorrieron decenas de fotografías, y en casi todas, la misma palabra se repetía: adoptado, adoptada, con anotaciones de apellidos, fechas, a veces incluso direcciones. Elena retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared opuesta. Lentamente, como quien arma un rompecabezas con piezas que no quieren encajar, comenzó a comprender, o al menos, comenzó a vislumbrar una posibilidad que la dejó sin aliento. Roberto no había tenido una doble vida, no había tenido hijos secretos, no había sido infiel en el sentido tradicional de la palabra, pero había guardado un secreto tan grande, tan profundo, que ahora parecía haber vivido 2 vidas paralelas sin que ella supiera nada de la otra. Se acercó de nuevo a las cajas. Esta vez tomó la más reciente, la marcada como 2-020-232. La abrió con cuidado. Dentro había carpetas. Cada carpeta tenía un nombre. Elena tomó una al azar. Dentro había un expediente completo. Un bebé abandonado en un centro comercial en 2021. Fotografías del lugar, del bebé, reportes policiales, seguimientos del proceso de adopción. Y al final, una fotografía reciente, un niño pequeño, de quizás 2 años ahora, sonriendo en los brazos de una mujer joven. En el reverso, la letra de Roberto: Emanuel, sano y amado. La familia Mendoza es perfecta para él. Mi trabajo aquí está hecho. Elena sintió que algo se quebraba dentro de ella. No era rabia exactamente, no era traición en el sentido que había temido. Era algo más complejo, más doloroso. Era la conciencia de que el hombre con quien había compartido su vida había llevado esta carga solo, esta misión secreta, esta vocación que consumía sus días y sus recursos, y nunca, ni una sola vez, había confiado en ella lo suficiente como para compartirlo. Se llevó la mano al pecho, donde un dolor agudo comenzaba a expandirse. Las lágrimas caían ahora libremente, mojando las páginas del expediente que sostenía entre las manos. En la fotografía, Emanuel sonreía sin saber que un anciano al que nunca conocería había estado pendiente de cada paso de su camino hacia una familia. ¿Por qué no me dijiste?, susurró Elena al silencio. ¿Por qué nunca confiaste en mí? El silencio fue su única respuesta. Ese silencio denso, cargado, que solo se encuentra en lugares olvidados por el tiempo. Elena dejó la carpeta de vuelta en la caja. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, pero era inútil. Seguían brotando, una corriente que no podía detener. Caminó hacia el centro de la sala, girando lentamente sobre sí misma, observando aquella galería de vidas que su esposo había tocado de alguna manera. Cientos de niños, décadas de trabajo silencioso. En la pared junto a la ventana tapiada había algo más que no había notado antes. Un escritorio pequeño, cubierto con una sábana blanca que el polvo había vuelto gris. Elena se acercó y retiró la tela con cuidado. Debajo había una máquina de escribir antigua, papeles, más fotografías y algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. Una libreta de cuero marrón, gastada por el uso, con las esquinas dobladas. Las manos de Elena temblaban tanto que casi no pudo abrirla. Pero cuando lo hizo, cuando vio la primera página escrita con la caligrafía inconfundible de Roberto, tuvo que sentarse en el suelo porque sus piernas ya no la sostenían. Era un diario que comenzaba en 15 de marzo, 1979. Hoy vi algo que no puedo quitarme de la cabeza. Un bebé, no tendría más de unos meses, abandonado en una caja de cartón junto a los contenedores de basura de la fábrica. El llanto me alertó cuando salía del turno de noche. Estaba azul del frío. Lo llevé al hospital corriendo. Los médicos dijeron que llegué justo a tiempo, que unos minutos más y habría sido tarde. Me preguntaron mi nombre para el reporte. Les di mis datos, no sé por qué. Supongo que sentí que era mi responsabilidad, que si yo lo había encontrado de alguna manera debía asegurarme de que estaría bien. No se lo he dicho a Elena. Llegué a casa y ella estaba dormida.
¿Cómo le explico que no puedo dejar de pensar en ese bebé? ¿En qué tipo de desesperación lleva a alguien a dejar a su hijo junto a la basura? ¿Y cuántos más habrá que nadie encuentra a tiempo? Elena se llevó la mano a la boca, ahogando un sollozo. Los recuerdos de ese año volvieron a ella como ráfagas. 1979, Claudia tenía 7 años. Elena trabajaba medio tiempo en una tienda de telas. Roberto estaba en la fábrica textil, turnos agotadores, salarios escasos. Recordaba esas noches en que él llegaba tarde, agotado, y ella estaba ya dormida. Nunca preguntó mucho, confiaba en él, siempre había confiado. Pasó la página. La siguiente entrada estaba fechada 2 semanas después. 29 de marzo, 1979. Fui al hospital a preguntar por el bebé. Me dijeron que se recuperó bien, que lo trasladaron a un orfanato mientras buscan una familia adoptiva. Me dieron la dirección. No sé si debería ir. Elena notó que estoy distraído. Le dije que es el trabajo. Odio mentirle, pero ¿cómo le explico esta obsesión que no entiendo ni yo mismo? Elena cerró los ojos. 45 años atrás, Roberto había comenzado un camino que lo había llevado hasta esta casa, hasta estas paredes cubiertas de rostros infantiles, hasta este secreto que ahora pesaba sobre ella como lápida. Siguió leyendo. Cada entrada era una ventana a la vida paralela de su esposo. Las visitas al orfanato, los niños que conocía, las historias que escuchaba, y lentamente, metódicamente, la decisión de hacer algo al respecto. 12 de septiembre, 1980. Conocí a una trabajadora social, Marta Sandoval. Le hablé de mi interés en ayudar. Se mostró escéptica al principio. Me dijo que muchos vienen con buenas intenciones y desaparecen a la primera dificultad. Le prometí que yo no sería así, que realmente quiero hacer una diferencia. Me asignó algunos casos, niños abandonados que necesitan familias. Mi trabajo será hacer seguimiento, documentar sus situaciones, ayudar en lo que pueda. No es oficial, no me pagan, pero siento que finalmente estoy haciendo algo que importa. Hoy Elena me preguntó a dónde voy los sábados. Le dije que me junto con antiguos compañeros de la fábrica. Otra mentira. Se están acumulando. A veces me despierto en medio de la noche y la miro dormir. Y me pregunto qué pensaría de mí si supiera. ¿Me entendería? ¿O pensaría que estoy loco, que debería concentrarme en nuestra propia familia en lugar de preocuparme por desconocidos? Las lágrimas de Elena caían sobre las páginas amarillentas. Cada palabra era un golpe, una revelación, un fragmento de un hombre que creía conocer, pero que ahora se revelaba como un extraño. Un extraño noble, dedicado pero extraño al fin. Siguió leyendo durante lo que parecieron horas. El diario documentaba cada caso con detalle meticuloso. Los niños que Roberto había ayudado a ubicar en familias, las noches sin dormir preocupándose por ellos, el dinero que secretamente desviaba de su sueldo para ayudar con gastos médicos, con documentación, con lo que fuera necesario. Y ahí, en una entrada de 1985, Elena encontró algo que la hizo llorar con una intensidad que no había sentido ni siquiera en el funeral de Roberto. 3 de febrero, 1985. Hoy, Elena me preguntó si podíamos intentar tener otro hijo. Claudia ya tiene 13. Dice que la casa se siente vacía, que quiere volver a tener un bebé en brazos. Le dije que no, que nuestra situación económica no lo permite, que ya es suficientemente difícil con una hija. Vi la tristeza en sus ojos y me odié a mí mismo. La verdad es que el dinero que debería estar guardando para darnos una vida mejor, lo estoy usando en estos niños, en pagar abogados para agilizar adopciones, en cubrir gastos médicos, en asegurarme de que tengan lo que necesitan hasta que encuentren sus familias. ¿Cómo le explico que mientras ella sueña con otro hijo, yo estoy ayudando a docenas de niños que no tienen a nadie? ¿Cómo le digo que he elegido a esos desconocidos sobre nuestros propios sueños? No puedo. Así que la mentira continúa. Y con ella, la distancia entre nosotros que crece cada día un poco más. Elena dejó caer el diario, se abrazó a sí misma, meciéndose hacia adelante y hacia atrás en el suelo polvoriento de esa casa que guardaba más secretos que años de vida. Recordaba esa conversación, recordaba la esperanza en su propia voz cuando había sacado el tema.
y recordaba la manera fría, casi cortante, en que Roberto había cerrado la discusión. Había llorado esa noche, había llorado en silencio en el baño, mordiendo una toalla para que ni Roberto ni Claudia la escucharan. Y después había guardado ese dolor, lo había enterrado profundo y nunca más había vuelto a mencionar el tema. Había asumido que Roberto simplemente no quería más hijos, que tal vez nunca había querido ni siquiera el primero. Pero ahora sabía la verdad. Roberto sí quería ayudar a los niños. Estaba obsesionado con ayudar a los niños, solo que no con sus propios hijos, con los hijos de otros, con los niños abandonados, olvidados, descartados por la sociedad. Y ella, su esposa, la mujer que había estado a su lado durante más de 4 décadas, nunca había sido digna de esa confianza, nunca había sido incluida en esa misión que consumía el alma de su marido. El sol comenzaba a ponerse. La luz que entraba por las rendijas se volvía anaranjada, proyectando sombras largas en las paredes cubiertas de fotografías. Elena no sabía cuánto tiempo había estado allí sentada. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 3. El tiempo había dejado de tener significado. Se puso de pie con dificultad. Todo su cuerpo protestaba. Las articulaciones rígidas, los músculos doloridos. Caminó hacia una de las paredes y comenzó a mirar las fotografías más de cerca. Ahora que entendía lo que representaban, cada rostro tomaba un nuevo significado. Ese niño con la sonrisa tímida, ese bebé en la incubadora, esa adolescente con aparatos en los dientes, cada uno de ellos había sido importante para Roberto. Tan importante que había dedicado su vida a documentar sus historias, a asegurarse de que tuvieran un final feliz, o al menos, un final mejor que el principio que habían tenido. ¿Por qué solo?, murmuró Elena, tocando el rostro de una niña en una de las fotografías. ¿Por qué tenías que hacerlo todo solo? Y entonces lo vio, en una esquina, casi escondido detrás de un mueble. Había un marco más grande que los demás. Elena lo alcanzó con cuidado, quitándole el polvo con la manga de su abrigo. Era una fotografía de ella y Roberto. La reconoció de inmediato. Su boda. Hacía 44 años. Ella con ese vestido blanco sencillo que había cosido ella misma. Roberto con su único traje, prestado por su hermano. Los dos tan jóvenes, tan llenos de sueños, tan ignorantes de todo lo que vendría. Pero había algo escrito en el marco. Elena lo giró hacia la luz y leyó las palabras grabadas en una pequeña placa de metal. Elena, mi amor eterno, mi roca, mi hogar. Perdóname por no ser el hombre que merecías. Perdóname por las mentiras. Perdóname por elegir esto. Pero no podía no hacerlo. Espero que algún día entiendas. Espero que algún día puedas perdonarme. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, más de lo que mis acciones jamás demostraron. Roberto. Elena sintió que sus piernas cedían. Se dejó caer de rodillas, abrazando el marco contra su pecho. Los sollozos salían ahora sin control, profundos, desgarradores, liberando décadas de confusión, de dolor que no había sabido que cargaba, de preguntas que nunca había sabido hacer. Te perdono, susurró entre lágrimas. Te perdono, viejo tonto, pero me duele. Dios, cómo me duele que no confiaras en mí. La noche cayó sobre la casa como una manta pesada. Elena no encendió luces. No había electricidad de todas formas. Se quedó allí, en el suelo, rodeada de rostros de niños que nunca conocería, abrazando una fotografía de 2 jóvenes que ya no existían, llorando por un matrimonio que ahora se revelaba mucho más complejo de lo que jamás había imaginado. Finalmente, cuando las lágrimas se agotaron, cuando solo quedó un vacío hueco en su pecho, Elena se limpió la cara y sacó de nuevo su teléfono. Esta vez marcó el número de Claudia sin vacilar. ¿Mamá? La voz de su hija sonó preocupada. ¿Dónde estás? He estado llamándote. Necesito que vengas, dijo Elena. Su voz sonaba extraña, rasposa de tanto llorar. Hay algo que necesitas ver. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No lo sé, respondió Elena con honestidad brutal. No sé si estoy bien, pero necesito que vengas. Necesito que veas quién era realmente tu padre. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Luego, la voz de Claudia, más suave, más cuidadosa. Dime dónde estás, mamá.
Voy para allá. Elena le dio la dirección y cortó la llamada. Se quedó sentada en la oscuridad, esperando. A su alrededor, invisibles en la penumbra, pero presentes como espectros, los rostros de cientos de niños la observaban desde las paredes. Cada uno una vida tocada por Roberto. Cada uno un secreto guardado. Cada uno una razón por la que su esposo había elegido vivir una doble vida. Y mientras esperaba, Elena comenzó a preguntarse, ¿qué habría hecho ella si Roberto le hubiera contado? ¿Lo habría apoyado o éste habría insistido en que se concentrara en su propia familia, en sus propias necesidades? La respuesta, se dio cuenta con una punzada de dolor, probablemente habría sido la segunda, y quizás Roberto lo sabía. Quizás por eso nunca se lo dijo, no porque no confiara en ella, sino porque la conocía demasiado bien, porque sabía que ella habría intentado detenerlo. Habría argumentado sobre responsabilidades y prioridades y sentido común. Y entonces estos niños, estos cientos de niños cuyas vidas habían sido tocadas por un anciano que nunca conocerían, habrían quedado sin esa mano invisible que los guiaba hacia la luz. Elena se puso de pie una vez más. Caminó hacia el escritorio y encendió una pequeña linterna que había encontrado en su bolso. Con la luz tenue iluminando su camino, comenzó a explorar más a fondo. Abrió cajones, revisó carpetas, leyó documentos. Y con cada nuevo descubrimiento, la imagen de Roberto se transformaba. No era el hombre silencioso y distante que ella había conocido en sus últimos años. O este más bien, sí lo era. Pero ahora entendía por qué. El peso de todos estos secretos, de todas estas vidas, de todas estas historias, había moldeado al hombre en quien se había convertido. En un cajón encontró recibos, miles de recibos, pagos a abogados, donaciones a orfanatos, gastos médicos cubiertos anónimamente, y vio allí, en números fríos y calculados, la verdad de su situación financiera. Durante décadas, Roberto había vivido con lo mínimo, destinando casi todo su sueldo a esta causa secreta. Las vacaciones que nunca tomaron, la casa más grande que nunca compraron, las comodidades que nunca pudieron permitirse. Todo explicado ahora en estos pedazos de papel amarillentos por el tiempo. ¿Valió la pena?, le preguntó Elena al silencio. ¿Valió la pena sacrificar tanto? ¿Valió la pena la distancia entre nosotros? Y mientras las palabras salían de sus labios, vio algo más, otra caja, esta en un estante alto, marcada simplemente con una palabra Claudia, con el corazón acelerado. Elena bajó la caja. Era más pequeña que las demás, pero pesaba. Dentro había sobres, docenas de sobres, cada uno marcado con una fecha y dirigido a su hija. Elena tomó uno al azar. Estaba sellado. Con manos temblorosas, lo abrió y sacó la carta de dentro. Mi querida Claudia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que tu madre encontró esta casa y probablemente está tratando de entender quién era yo realmente. No tengo el valor de decirte esto en vida. Soy un cobarde de la peor clase. Pero quiero que sepas la verdad. Cuando tenía 7 años, me convertí en un hombre diferente. Vi algo que no pude ignorar. Niños sin familia, niños abandonados, niños que no tenían a nadie. Y decidí ser ese alguien. No oficial, no legal, solo alguien que se preocupaba. Tu madre quería otro hijo. Yo le dije que no. Y tú creciste siendo hija única. Sé que a veces te sentiste sola. Sé que deseaste tener hermanos. Pero ¿sabes qué, mi amor? En cierto sentido, tuviste hermanos, cientos de ellos. Nunca los conociste, pero parte de lo que tú no tuviste, ellos sí lo tuvieron gracias a mí, gracias a nosotros. Porque cada peso que no gasté en nuestra familia, lo gasté en ellos. Cada hora que no pasé contigo la pasé documentando sus historias, asegurándome de que tuvieran un futuro. No te pido que lo entiendas, no te pido que me perdones, solo te pido que mires estas fotografías, que leas estas historias, y veas que tu padre, por falible que fuera, intentó hacer del mundo un lugar un poco menos cruel. Te amo, hija mía, siempre te he amado, incluso cuando no supe demostrarlo de la manera correcta. Tu padre. Elena dejó caer la carta. En ese momento, escuchó el sonido de un auto deteniéndose afuera, pasos apresurados en el camino de grava.
Y luego, la voz de Claudia llamándola. «Mamá, mamá, ¿dónde estás?» «Aquí», respondió Elena, su voz apenas un susurro. «Estoy aquí, mi amor». La luz de una linterna más potente iluminó la puerta. Claudia entró corriendo, su rostro una máscara de preocupación, pero cuando la luz de su linterna barrió las paredes, cuando vio las fotografías, los mapas, los documentos, se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz pequeña, confundida. Elena se puso de pie, le tendió la carta con manos que ya no temblaban. Había pasado el punto del temblor. Había llegado a ese lugar de calma que viene después de la tormenta más devastadora. «Es la vida secreta de tu padre», dijo suavemente, «y creo que necesitas leerla». Claudia tomó la carta con cautela. Elena la observó mientras leía, viendo cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, de sorpresa a lágrimas. Cuando terminó, miró a su madre con ojos que reflejaban el mismo dolor, la misma confusión, la misma mezcla imposible de rabia y admiración que Elena sentía. «Hay más cartas», dijo Elena, señalando la caja. «Una para cada año desde que tenías 7. Nunca las envió. Creo que eran más para él que para ti. Una manera de justificarse, una manera de pedirte perdón por cosas que ni siquiera sabías que había hecho». Claudia se acercó a las paredes, iluminándolas con su linterna. Su mano libre se extendió, tocando una fotografía. Luego otra, luego otra, luego otra. «Más. ¿Todos estos niños?», comenzó a preguntar. «Todos», confirmó Elena. «Durante más de 40 años, tu padre documentó cada caso de abandono infantil que pudo. Ayudó a ubicarlos en familias, pagó por sus necesidades, se aseguró de que tuvieran un futuro». «¿Y tú no sabías nada?». Elena negó con la cabeza. «Nada, ni una palabra, hasta hoy». Claudia se volvió hacia su madre. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. «¿Cómo pudiste no saberlo? ¿Cómo vivió con este secreto durante tanto tiempo?». «No lo sé», admitió Elena, «pero lo hizo. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con todo esto». Madre e hija se quedaron allí, en medio de esa casa llena de fantasmas y secretos, rodeadas por los rostros de niños que representaban el legado verdadero de Roberto Morales. No era el departamento pequeño en el centro de la ciudad, no eran las pocas posesiones que había dejado, era esto, esta galería de vidas salvadas, esta documentación meticulosa de una misión que había consumido su existencia. Claudia rompió el silencio primero. «Hay que encontrarlos», dijo, su voz repentinamente firme. «A estos niños, bueno, ya no son niños, algunos deben tener 40, 50 años, pero hay que encontrarlos, tienen que saber lo que papá hizo por ellos». Elena la miró, sorprendida por la determinación en la voz de su hija. «¿Estás segura? Eso podría tomar años, y no sabemos cómo reaccionarán. Algunos puede que ni siquiera sepan que fueron adoptados». «Lo sé», dijo Claudia, «pero papá pasó su vida documentando sus historias. Lo menos que podemos hacer es cerrar el círculo, decirles que alguien se preocupó, que alguien se aseguró de que tuvieran una oportunidad». Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho. A pesar del dolor, a pesar de la traición que sentía, había algo hermoso en lo que Claudia proponía, una manera de honrar lo que Roberto había hecho, incluso si la manera en que lo había hecho les había causado tanto daño. «Hay algo más», dijo Elena, caminando hacia el escritorio. Tomó el diario y se lo entregó a Claudia. «Lee esto, lee todo, entiende por qué hizo lo que hizo. Y luego, cuando estés lista, decidimos juntas qué hacer». Claudia tomó el diario como si fuera algo sagrado. Lo abrió en una página al azar y comenzó a leer. Elena la observó, viendo las emociones cruzar el rostro de su hija como nubes en un día ventoso. Las horas pasaron. Claudia leía en silencio mientras Elena seguía explorando la casa. En el segundo piso, que Elena no había tenido el coraje de explorar aún, encontró más. Una habitación completa dedicada a lo que parecía ser un archivo. Estantes del piso al techo, organizados meticulosamente, conteniendo carpetas individuales para cada caso. Y en medio de todo, una silla gastada. Una lámpara.
un lugar donde Roberto debía haber pasado incontables horas actualizando archivos, siguiendo casos, asegurándose de que ningún niño se perdiera en el sistema. Elena se sentó en esa silla. Podía casi sentir la presencia de Roberto allí, imaginarlo encorvado sobre el escritorio, escribiendo notas con su letra cuidadosa, preocupándose por niños que nunca conocería personalmente, invirtiendo su vida en una causa que nadie nunca sabría que era suya. Y por primera vez desde que había entrado a esa casa, Elena no sintió rabia, sintió tristeza, una tristeza profunda y pesada. Pero también sintió algo más: respeto, admiración y sí, incluso orgullo. Su esposo había sido un tonto. Había mentido, había guardado secretos, había creado distancia donde debería haber habido intimidad. Pero también había sido un héroe silencioso, un guardián anónimo de los más vulnerables. ¿Mamá? La voz de Claudia la sacó de sus pensamientos. Su hija estaba en la puerta de la habitación, el diario presionado contra su pecho. Leí hasta 1995, no puedo más por hoy. Es demasiado. Elena se puso de pie y caminó hacia su hija. Las abrazó. Y por un momento fueron solo dos mujeres tratando de entender al hombre que había sido el centro de sus mundos. Vámonos, dijo Elena suavemente. Podemos volver mañana, esto no va a desaparecer. Pero Claudia negó con la cabeza. No puedo irme sin saber, dijo, sin saber si esto fue real, si realmente ayudó. ¿Qué propones? Claudia caminó hacia uno de los estantes. Sacó una carpeta al azar. La abrió y estudió el contenido. Aquí dice que este niño, Mateo Fernández, fue adoptado en 2005. La familia vivía en calle Belgrano 234. Eso no está lejos de aquí. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Claudia, no podemos simplemente aparecer en la casa de alguien 20 años después y... ¿Y qué? La interrumpió su hija. Decirles que un anciano al que nunca conocieron se aseguró de que tuvieran una familia. ¿Es eso tan terrible? Elena no tenía respuesta. En su cabeza 1000 razones por las que era una mala idea, pero en su corazón una necesidad creciente de saber, de confirmar que todo esto había valido la pena. Está bien, dijo finalmente, pero esperamos a mañana, con luz del día, y llamamos antes. No podemos simplemente aparecer. Claudia asintió, cerrando la carpeta con cuidado. Mañana entonces. Salieron de la casa cuando el reloj marcaba casi medianoche. Elena cerró la puerta con llave. Ese mismo sonido metálico que había marcado el inicio de esta revelación, pero ahora, de alguna manera, sonaba diferente, como el cierre de un capítulo y la apertura de otro. En el auto de Claudia, de regreso al departamento, ninguna de las dos habló mucho. El peso de lo que habían descubierto era demasiado grande para palabras simples. Pero cuando Elena finalmente se metió en su cama esa noche, en el departamento que había compartido con Roberto durante décadas, no sintió el vacío usual. En su lugar, sintió presencia. La presencia de un hombre que, aunque ya no estaba, había dejado una huella mucho más profunda de lo que ella jamás había imaginado. Y por primera vez desde su muerte, Elena le habló a Roberto como si pudiera escucharla. No sé si algún día podré perdonarte completamente por las mentiras, susurró a la oscuridad. Pero estoy empezando a entender, y eso, supongo, es un comienzo. El día siguiente amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Elena se despertó con el cuerpo dolorido, como si hubiera peleado una batalla física. En cierto sentido, así era. La batalla había sido emocional, pero su cuerpo había absorbido cada golpe. Claudia llegó temprano, con café y pan tostado que Elena apenas pudo probar. Juntas revisaron la carpeta de Mateo Fernández. Encontraron un número de teléfono en uno de los documentos, probablemente obsoleto después de tantos años, pero era un punto de partida. ¿Lo intento?, preguntó Claudia, su teléfono en la mano. Elena asintió, incapaz de hablar. De repente, todo esto se sentía muy real, muy inmediato. Ya no era solo documentos y fotografías en una casa abandonada. Era contactar a personas reales, con vidas reales,
para contarles sobre un pasado que quizás ni siquiera sabían que existía. Claudia marcó el número. Esperó 1, 2, 3 tonos. Elena casi deseó que nadie contestara, que esto pudiera quedar como estaba seguro en el pasado. Pero alguien contestó. «Hola», la voz de un hombre joven cauteloso. «Hola», comenzó Claudia, su voz temblando ligeramente. «Sé que esto va a sonar muy extraño, pero ¿es usted Mateo Fernández? Mateo Fernández, que fue adoptado por la familia Fernández en 2005. Hubo una pausa larga. Luego, ¿quién pregunta? ¿Y cómo sabe eso? Claudia miró a su madre. Elena asintió, dándole fuerza. Mi nombre es Claudia Morales. Mi padre, falleció hace unas semanas, y encontramos documentación que sugiere que él estuvo involucrado en su adopción, no de manera oficial, pero es complicado. Podríamos tal vez reunirnos. Me gustaría explicarle en persona. Otra pausa. Elena podía escuchar su propio corazón martilleando en sus oídos. Está bien, dijo finalmente el hombre, pero en un lugar público, y quiero traer a mi madre adoptiva conmigo. Por supuesto, aceptó Claudia, rápidamente. Lo que sea que lo haga sentir cómodo. Acordaron encontrarse en una cafetería en el centro de la ciudad esa misma tarde. Cuando Claudia cortó la llamada, las dos mujeres se miraron, conscientes de que habían cruzado un punto de no retorno. La cafetería estaba medio llena cuando llegaron. Elena y Claudia se sentaron en una mesa del fondo, cada una con una taza de té que no tocaban, simplemente esperando. El reloj en la pared marcaba las manecillas con una lentitud agonizante. Y entonces los vieron entrar. Un hombre joven, de unos 25 años, alto, con el cabello oscuro, y a su lado, una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por líneas de preocupación. Mateo las vio y se acercó con cautela. Se sentaron frente a ellas, y por un momento nadie habló. 4 pares de ojos estudiándose mutuamente, tratando de entender qué los había reunido. «Gracias por venir», comenzó Elena finalmente. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. «Sé que esto es inusual». «Eso es quedarse corto», dijo la mujer mayor, la madre de Mateo. «¿De qué se trata todo esto?» Claudia abrió su bolso y sacó la carpeta. La colocó sobre la mesa. «Mi padre se llamaba Roberto Morales», explicó. «Durante más de 40 años, él, documentó casos de niños abandonados, siguió sus progresos, ayudó donde pudo, aunque siempre de manera anónima». Empujó la carpeta hacia ellos. Mateo la abrió con manos cautelosas. Elena vio cómo sus ojos se abrían al reconocer cosas. Fotografías de él mismo cuando era niño. Documentos de su adopción, cosas que no debería tener un extraño. «No entiendo», dijo Mateo, su voz apenas un susurro. «¿Cómo tenía todo esto?» «Trabajaba con trabajadores sociales», explicó Elena, tomando el relevo de su hija. «No oficialmente, pero los ayudaba, documentaba casos, y a veces contribuía económicamente para que las adopciones pudieran proceder más rápido». La madre de Mateo tomó la carpeta, hojeándola rápidamente. Cuando llegó a cierta página, se detuvo. Su rostro palideció. «Este recibo», dijo, su voz quebrándose, «es de cuando tuvimos que pagar por los exámenes médicos de Mateo antes de que la adopción fuera aprobada. No teníamos el dinero, y entonces llegó una donación anónima, exactamente la cantidad que necesitábamos». Señaló el documento con un dedo tembloroso. Era un recibo de pago, con el nombre de Roberto escrito al margen en su letra característica. «¿Ese hombre pagó por mis exámenes médicos?», preguntó Mateo, mirando a Elena con ojos húmedos. «¿Por qué? Ni siquiera me conocía». «Precisamente por eso», respondió Elena suavemente, «porque no te conocía. Pero sabía que merecías una oportunidad, como todos esos niños merecían». Les contó entonces sobre la casa, sobre las paredes cubiertas de fotografías, sobre las décadas de secretos, sobre un hombre que había vivido una doble vida no por egoísmo, sino por un sentido de misión que ni siquiera su propia familia había conocido. Cuando terminó, la mesa estaba en silencio. La madre de Mateo lloraba abiertamente. Mateo tenía la cabeza entre las manos,
los hombros sacudiéndose con sollozos silenciosos. Siempre me pregunté, dijo finalmente Mateo, levantando la vista, ¿por qué mi proceso de adopción fue tan fluido? Otros niños en el orfanato esperaban años. Yo esperé solo 6 meses. Pensaba que había tenido suerte. Pero no era suerte, ¿verdad? Elena negó con la cabeza. Era mi esposo, asegurándose detrás de escenas de que tuvieras la mejor oportunidad posible. ¿Puedo? Mateo hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Puedo ver la casa? ¿Ver las fotografías? Claudia miró a su madre. Elena asintió. Por supuesto, cuando quieras. Y así comenzó algo que ninguna de ellas había anticipado. Lo que había empezado como un intento de cerrar un círculo, se convirtió en algo mucho más grande, porque resulta que Mateo tenía un amigo, otro hombre adoptado alrededor de la misma época, y ese amigo conocía a alguien más, y la red comenzó a expandirse. En las semanas siguientes, Elena y Claudia se encontraron abriendo la casa de Roberto a un desfile de personas, adultos que habían sido los niños en esas fotografías, familias que habían adoptado gracias a la intervención silenciosa de un anciano que nunca buscó reconocimiento. Cada visita era una revelación. Cada historia confirmaba lo que Elena había comenzado a comprender, que su esposo había sido un hombre profundamente falible, pero también profundamente bueno. Una tarde, 2 meses después de ese primer descubrimiento, Elena estaba sola en la casa. Claudia había ido a buscar más carpetas del segundo piso, y Elena se encontró de pie en medio de la sala principal, rodeada por todos esos rostros, finalmente sintiendo algo parecido a la paz. Escuchó pasos en las escaleras, pero no era Claudia. Era una mujer mayor, probablemente de su misma edad, con cabello completamente blanco recogido en un moño. «¿Señora Morales?», preguntó la mujer con voz suave. «Sí, soy yo», respondió Elena. «¿Puedo ayudarle?». La mujer se acercó lentamente, mirando las paredes con ojos llenos de lágrimas. «Mi nombre es Marta Sandoval», dijo. «Trabajé como trabajadora social durante 40 años. ¿Y su esposo? Su esposo fue mi colaborador no oficial durante todo ese tiempo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este era el nombre que había leído en el diario, la mujer que había iniciado todo. «Por favor», dijo Elena, señalando una silla. «Siéntese. Cuénteme sobre él. Cuénteme cosas que yo nunca supe». Y Marta lo hizo. Durante las siguientes 3 horas, con Claudia eventualmente uniéndose a ellas, Marta Sandoval pintó un retrato de Roberto Morales que era completamente nuevo para su familia, pero que de alguna manera, misteriosamente también se sentía verdadero. Habló de la dedicación de Roberto, de cómo nunca faltó a una reunión, nunca dejó un caso sin seguimiento, de cómo conocía los detalles de cada niño como si fueran propios, de las noches que pasaba en el orfanato, simplemente sentado con los niños que tenían miedo, que se sentían solos, que necesitaban saber que alguien se preocupaba. «Había algo en él», dijo Marta, sus manos arrugadas sosteniendo una taza de té que Elena le había preparado. Una desesperación casi, como si estuviera tratando de compensar algo. Nunca me dijo qué, pero siempre sentí que llevaba un peso invisible. «Lo llevaba», murmuró Elena. «El peso de vivir 2 vidas, de amar a 2 familias, la que tenía en casa y la que construyó en secreto». Marta le dio un apretón a la mano a Elena con una fuerza sorprendente para su edad. «Siento mucho que tuviera que descubrirlo de esta manera», dijo. «Siempre le insistí que le dijera a su familia que esto era demasiado grande para cargarlo solo. Pero él decía», se detuvo, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Decía que ustedes eran su santuario, su lugar de paz, y que no quería contaminar eso con el dolor que veía cada día en este trabajo». Elena cerró los ojos. Finalmente, después de meses de preguntas, tenía una respuesta. Roberto no había guardado el secreto, porque no confiaba en ella. Lo había guardado porque la amaba demasiado como para cargarla con el peso de lo que hacía. Era una lógica retorcida, dañina incluso, pero era humana, tan profundamente humana que Elena no pudo hacer otra cosa más que perdonar. «Gracias», le dijo a Marta. «Gracias por contarme, por darme esta pieza que me faltaba».
Marta se quedó mirando las fotografías en las paredes. ¿Sabe cuántos hay?, preguntó. ¿Cuántos niños ayudó Roberto en total? Elena y Claudia intercambiaron miradas. No lo hemos contado, admitió Claudia. Yo sí, dijo Marta con una sonrisa triste. 367. 367 niños que encontraron familias gracias a él. No todos están en estas paredes, pero todos están en los archivos. 367. El número resonó en la habitación como un eco. 367 vidas cambiadas. 367 futuros asegurados. ¿Y cuántos de ellos saben que él existió?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta. Antes de hoy, ninguno, respondió Marta. Roberto insistía en el anonimato absoluto. Decía que no lo hacía por reconocimiento. Lo hacía porque alguien tenía que hacerlo. Esa noche, después de que Marta se fue, después de que Claudia también partió a su propia casa, Elena se quedó sola en la casa de los secretos de Roberto. Se había traído una manta y algo de comida. Había decidido pasar la noche allí, una decisión que no podía explicar racionalmente pero que sentía necesaria. Se sentó en el suelo de la sala principal, con la espalda contra la pared, y simplemente miró. Miró todos esos rostros que ahora conocía, no solo como fotografías, sino como historias, como Mateo, quien ahora era ingeniero y tenía su propia familia, como Sofía, quien se había convertido en maestra y dedicaba su vida a ayudar a otros niños, como cada uno de los que habían venido a conocer la verdad sobre el ángel guardián que nunca supieron que tenían. Y mientras la noche caía y las sombras se alargaban, Elena comenzó a hablar. Le habló a Roberto como si estuviera allí, sentado a su lado. No voy a mentirte y decir que no estoy dolida, comenzó, su voz suave en la quietud, porque lo estoy. Me duele que no confiaras en mí. Me duele pensar en todo lo que podríamos haber compartido, si solo hubieras sido honesto. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que habían comenzado a caer. Pero también entiendo, finalmente entiendo. No era falta de confianza, era amor, de una manera retorcida. Querías protegerme del dolor que veías. Querías que nuestro hogar fuera un refugio, no otro campo de batalla. Se abrazó las rodillas contra el pecho, meciéndose ligeramente. 367 niños, Roberto. 367. ¿Cómo puedo estar enojada con eso? ¿Cómo puedo reprochar una vida dedicada a salvar a los más vulnerables? La luna se elevó en el cielo, su luz plateada filtrándose por las rendijas de las ventanas. Elena continuó hablando, diciéndole a Roberto todas las cosas que nunca le había dicho en vida. Las frustraciones, las alegrías, los momentos de conexión profunda y los momentos de distancia insoportable. Y en algún punto de la noche, entre las palabras y las lágrimas, algo cambió. La rabia se fue, la confusión se disipó, y lo que quedó fue algo más simple, más puro. Amor. Amor complicado, imperfecto, marcado por secretos y mentiras, pero amor al fin. Te perdono, dijo finalmente Elena a la oscuridad. No sé si alguna vez podré olvidar lo que ocultaste, pero te perdono, porque sé que, en tu manera complicada y frustrante, estabas tratando de ser el mejor hombre que podías ser. Cuando amaneció, Elena se despertó con el cuello rígido pero el corazón más ligero de lo que había estado en meses. Claudia llegó temprano, con café fresco y pan dulce. He estado pensando, dijo Claudia mientras desayunaban entre las fotografías. ¿Qué vamos a hacer con esta casa? Con todo esto. Elena había estado pensando en lo mismo. Tenía varias opciones. Podría vender la casa, deshacerse de todo, intentar volver a la vida que había tenido antes de saber la verdad. O podría... Quiero convertirla en algo, dijo Elena lentamente. La idea formándose mientras hablaba. Un centro, un lugar donde las familias adoptivas puedan venir, donde los niños que esperan adopción puedan encontrar recursos. Un legado vivo para lo que Roberto hizo. Claudia sonrió. La primera sonrisa genuina que Elena había visto en su rostro en semanas. A papá le habría encantado eso, dijo. Y así comenzó un nuevo capítulo. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. Con la ayuda de Marta Sandoval
y algunos de los adultos que habían sido ayudados por Roberto, Elena y Claudia transformaron la casa. Limpiaron, repararon, renovaron. Pero las paredes con las fotografías las dejaron intactas. Esas serían el corazón del centro, un recordatorio constante de que cada niño importa, de que cada historia merece ser recordada. Organizaron los archivos de Roberto de manera que pudieran ser útiles. Crearon un sistema donde las familias podían venir a aprender sobre el proceso de adopción, donde los trabajadores sociales podían encontrar apoyo y recursos. Y lo llamaron Casa Roberto, aunque Elena insistió en que también debería incluir una placa que dijera «Dedicado a todos los que trabajan en silencio para hacer del mundo un lugar mejor». La inauguración fue 6 meses después del día en que Elena había cruzado ese umbral por primera vez. La casa estaba llena. Mateo estaba allí con su familia. Sofía había venido desde otra ciudad. Docenas de personas, cada una con una conexión con Roberto Morales. Cada una pieza del mosaico de su vida secreta. Marta Sandoval dio un discurso, su voz clara y fuerte a pesar de sus 80 años. Roberto Morales fue un hombre de contradicciones, dijo. Vivió una doble vida, guardó secretos, causó dolor a quienes más amaba, pero también salvó vidas, cambió destinos, y lo hizo sin pedir nada a cambio, más que saber que esos niños estarían bien. Miró directamente a Elena, quien estaba de pie al frente con Claudia a su lado. Su esposa y su hija han tomado el dolor de ese descubrimiento y lo han transformado en algo hermoso. Han honrado su memoria de la mejor manera posible, continuando su trabajo, pero esta vez sin secretos, esta vez con amor y transparencia. Cuando Marta terminó, fue el turno de Elena hablar. Se había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, las palabras ensayadas se desvanecieron. En su lugar, habló desde el corazón. Mi esposo no fue perfecto, comenzó, su voz temblando solo ligeramente. Cometió errores, grandes errores. Me mintió durante décadas. Construyó muros donde debería haber habido puentes. Hizo una pausa, mirando todos los rostros reunidos. Pero también fue un héroe silencioso que dedicó su vida a asegurarse de que los niños más vulnerables tuvieran una oportunidad. Y aunque me duele que no pudiera compartir eso conmigo, aunque me duele todo el tiempo perdido en malentendidos y distancia, no puedo lamentar el resultado. Señaló las paredes cubiertas de fotografías. Cada uno de estos rostros representa una vida cambiada, un futuro asegurado. Y ahora, gracias a todos ustedes, esas historias no se quedarán en el pasado. Seguirán inspirando, ayudando, guiando a las próximas generaciones. Cuando la ceremonia terminó, cuando la gente comenzó a dispersarse, Elena se encontró sola por un momento en la sala principal. Claudia estaba afuera, hablando con algunos de los invitados. Marta estaba mostrando los archivos a un grupo de trabajadores sociales interesados. Elena se paró en el centro de la habitación y giró lentamente, tomándolo todo. La transformación había sido sorprendente. Lo que había sido una casa de secretos ahora era un faro de esperanza. Lo que había sido dolor ahora era propósito. Lo logramos, susurró. Tomamos tu secreto y lo convertimos en algo hermoso. Espero que estés orgulloso. Y en el silencio que siguió, Elena podría haber jurado que sintió algo, una presencia cálida, un susurro de aprobación, o este quizás era solo su imaginación, su corazón tratando de encontrar consuelo donde no había respuestas claras, pero real o imaginado, le dio paz. Esa noche, de regreso en su departamento, Elena se sentó en el balcón pequeño que daba a la calle. Claudia se había quedado con ella, ninguna de las dos queriendo estar sola después de un día tan cargado emocionalmente. ¿Crees que alguna vez dejaremos de descubrir cosas sobre él?, preguntó Claudia, su voz suave en la oscuridad. Elena pensó en la pregunta. En las cajas que aún no habían abierto. En los diarios que aún no habían leído completamente. En las historias que todavía estaban saliendo a la luz cada vez que alguien nuevo contactaba al centro. Probablemente no, respondió honestamente. ¿Y sabes qué? Creo que está bien.
Pasaremos el resto de nuestras vidas conociendo a tu Padre de maneras nuevas, y cada descubrimiento será una oportunidad para entenderlo mejor, para amarlo mejor. ¿Lo perdonaste?, preguntó Claudia de repente. ¿Realmente? Elena tomó la mano de su hija, apretándola con fuerza. Sí, dijo con certeza. Lo perdoné, no porque lo que hizo estuvo bien, no porque las mentiras no dolieran, sino porque entendí finalmente que el amor viene en muchas formas, y a veces, las personas que más nos aman son también las que más nos lastiman, no por crueldad, sino por sus propios miedos y limitaciones. Se quedaron sentadas así durante mucho tiempo, madre e hija, unidas por el legado de un hombre que había sido a la vez su mayor fuente de amor y su mayor fuente de dolor. Los meses se convirtieron en años. Casa Roberto floreció, se convirtió en un recurso vital para la comunidad, ayudando a docenas de familias cada año a navegar el complejo proceso de adopción. Los archivos de Roberto, tan meticulosamente mantenidos, se volvieron una herramienta educativa invaluable, mostrando el progreso de la adopción a lo largo de décadas. Elena se convirtió en la directora no oficial del centro, a sus 75 años, luego 76, luego 77. Todavía iba todos los días, hablaba con las familias, compartía la historia de Roberto, y lentamente, dolorosamente, hermosamente, encontró su propio propósito en la misión que su esposo había comenzado. Claudia también se involucró profundamente, dejando su trabajo en una oficina para dedicarse a tiempo completo al centro. Juntas, madre e hija, construyeron algo que trascendía el dolor del secreto original. Una tarde de primavera, 5 años después de ese primer descubrimiento, Elena estaba sentada en el jardín de Casa Roberto. Lo habían convertido en un lugar hermoso, con flores y bancos donde las familias podían sentarse y hablar. Una joven pareja se acercó a ella tímidamente. En los brazos de la mujer había un bebé pequeño, no más de 3 meses. ¿Señora Morales?, preguntó el hombre. Sí, soy yo, respondió Elena con una sonrisa. Ya no se sorprendía por estas aproximaciones. Habían aprendido a esperar historias. Queríamos conocerla, dijo la mujer, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Acabamos de finalizar la adopción de nuestra hija, y durante el proceso, descubrimos que su esposo había ayudado a encontrar una familia para la madre biológica cuando ella era bebé. Sin esa ayuda, ella probablemente no habría sobrevivido. Y sin ella, no existiría nuestra pequeña Roberta. Elena sintió el familiar ardor de lágrimas en sus ojos. Después de todos estos años, estas historias todavía la conmovían hasta la médula. ¿Roberta?, preguntó suavemente. La pareja asintió. Por Roberto, explicó el hombre. Cuando supimos su historia, cuando entendimos el impacto que tuvo no solo en una generación sino en las siguientes, supimos que queríamos honrarlo. Elena extendió sus brazos, y la mujer le pasó al bebé con cuidado. Elena sostuvo a la pequeña Roberta, mirando esos ojos grandes y curiosos, viendo en ella no solo una vida nueva, sino el eco de todas las vidas que Roberto había tocado. Bienvenida al mundo, pequeña, susurró Elena. Tu nombre lleva un gran legado, un legado de amor silencioso y sacrificio invisible. Pero ahora, gracias a tu familia, ya no es tan silencioso. Ahora todos pueden saber que la bondad existe, incluso en los lugares más inesperados. Esa noche, cuando Elena regresó a su departamento, se detuvo frente a la fotografía de bodas que ahora colgaba en la pared de su sala. Ella y Roberto, tan jóvenes, tan llenos de sueños, no habían sabido entonces todo lo que vendría, el dolor y la alegría, los secretos y las revelaciones, las mentiras y las verdades más profundas que las mentiras pudieran ocultar. Conocí a una bebé hoy, le dijo a la fotografía. Se llama Roberta. En tu honor, es la bisnieta de uno de los niños que ayudaste hace décadas. ¿Puedes creerlo? Tu legado se extiende por generaciones. Tocó el marco con dedos que temblaban más ahora que antes. La edad cobrando su cuota. Sigo descubriendo quién eras. Después de todos estos años, después de todas estas historias, todavía encuentro nuevas facetas de ti. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que cada descubrimiento me hace amarte más,
no menos, no a pesar de los secretos, sino junto con ellos, porque finalmente entiendo que eras humano, profundamente, maravillosamente, dolorosamente humano. Se sentó en su sillón favorito, ese que Roberto solía decir que era demasiado suave pero en el que se quedaba dormido cada domingo por la tarde. Y allí, rodeada de recuerdos y fantasmas benignos, Elena Morales encontró la paz que había estado buscando desde ese día de marzo, cuando abrió la puerta de una casa desconocida y descubrió que el amor, el verdadero amor, es a menudo más complejo, más doloroso y más hermoso de lo que las historias simples nos quieren hacer creer. Porque había aprendido que se puede amar profundamente a alguien y aún así sentir rabia por sus decisiones, que se puede perdonar sin olvidar, que los secretos pueden lastimar tanto como sanar, y que a veces las mayores traiciones vienen envueltas en las mejores intenciones. Pero sobre todo, había aprendido que el legado de una persona no es solo lo que dejan atrás, sino también cómo los que quedan deciden honrar esa memoria. Y ella y Claudia habían elegido transformar el dolor en propósito, el secreto en celebración y el silencio en una canción que resonaría por generaciones. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo incesante, pero en ese departamento pequeño, en esa habitación llena de luz suave y memorias más suaves aún, Elena cerró los ojos y sonrió, porque sabía, con una certeza que trascendía la lógica o la razón, que Roberto estaría orgulloso de ella, de Claudia, de Casa Roberto, de cómo habían tomado su secreto más grande y lo habían convertido en su regalo más grande al mundo. Y en algún lugar, entre los sueños y la vigilia, Elena lo escuchó, no con sus oídos, sino con su corazón, la voz de Roberto, suave y cálida como había sido en sus mejores momentos. Gracias, mi amor. Gracias por entender. Gracias por perdonar. Y sobre todo, gracias por hacer lo que yo nunca pude, compartir esta carga con amor en lugar de llevarla con vergüenza. Y con esas palabras imaginadas o reales resonando en su alma, Elena Morales finalmente dejó ir. Dejó ir la rabia. Dejó ir el dolor. Dejó ir la pregunta interminable de por qué. Porque al final, el por qué no importaba tanto como el qué ahora. Y el qué ahora era hermoso, imperfecto, complicado, construido sobre los fragmentos de un secreto destrozado, pero hermoso de todas formas, como lo son todas las mejores historias de amor.